Muy buenas tardes, un gusto, un placer para mí poder compartir con ustedes en esta cuarta jornada virtual iberoamericana de educación y tecnología, sobre todo este espacio importante de debate en los ámbitos educativos muy importantes en estos tiempos. Para iniciar, simplemente me gustaría dar una introducción sobre las didácticas y evaluaciones en contextos digitales. Estamos hoy día atravesando dentro del campo educativo múltiples cambios que nos llevan a replantearnos también nuestras acciones didácticas y pedagógicas en el ámbito educativo. En todas las áreas existe un antes y un después luego de la pandemia. La educación, por supuesto, no está exenta de estos cambios y es importante recordar como una cuestión introductoria lo que dice la UNESCO en su informe del año 2020, donde menciona que más de 1.500 millones de alumnos fueron afectados por la pandemia en el ámbito educativo. Esto representa, el 90% de la población estudiantil dentro de la población global. 185 países suspendieron las clases en todo su territorio y otros países lo hicieron de manera parcial. Esto llevó a utilizar, gracias a Dios, ¿verdad?, varios medios tecnológicos a nivel mundial y en muchos lugares, sobre todo rurales, no llegó ni siquiera lo básico en cuanto a tecnología. Posterior a la pandemia, en clases híbridas, hubo cambios en la didáctica docente respecto al uso de la tecnología en mayor y menor grado, pero las hubo. Esta es una realidad eh, que sí alcanzó a gran parte de la población mundial, la tecnología en las aulas, dos realidades y también falta de oportunidades. En la imagen se puede ver estas dos realidades y la tecnología en aula desde los ordenadores vino para quedarse, aunque aún sea un recurso pedagógico inalcanzable para muchos sectores, sobre todo en zonas rurales, lo cual genera una brecha lastimosamente de oportunidad bastante importante entre niños en condiciones de pobreza respecto a niños de clase media en adelante. Estos son comentarios que realizaron algunos docentes que fueron partícipes de una encuesta que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes brevemente los resultados de esta investigación. También en este sentido, dentro de lo que es la didáctica y las evaluaciones en contextos digitales, puntualmente esto último que acabo de mencionar, las evaluaciones. La evaluación fue y es un tema que todavía merece ser debatido desde varias aristas y dimensiones. Se ha escrito sobre la educación a distancia en pandemia y la educación híbrida posterior a ese confinamiento 100% que tuvimos, pero me quiero enfocar muy puntualmente al ámbito evaluativo en contextos digitales, ¿verdad? Propiamente en este punto que tiene que ver con el uso de las tecnologías para poder medir, para poder evaluar formativamente y qué tan confiables también o hasta qué punto nos permiten las tecnologías hoy día tener realmente datos importantes cuando estamos evaluando algo. Porque no podemos olvidar que la profesión docente está relacionada de forma intrínseca con la evaluación de los aprendizajes. Y esto lo dice dos autores que escribieron varias obras en varios libros, Cáceres Mesa y Gómez Meléndez, ¿verdad?, en el año 2018, como adelantándose a lo que sería posteriormente al año 2020, unas investigaciones bastante importantes que realizaron sobre todo este contexto de el uso de la tecnología y puntualmente el uso de las didácticas digitales, incluyendo la evaluación. Y en este sentido, aparte de esta investigación realizada,
no quería dejar de extraer este párrafo que es muy importante leer, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, cuál es el contexto que caracteriza a la sociedad digital hoy día? Estamos en un permanente juego entre lo analógico, lo digital, entre el pasado, presente, futuro, incertidumbres. Esto no es algo nuevo tampoco. Entonces nos manejamos en ese tránsito, en este camino que es la educación y en este desafío tan importante para nosotros como educadores en la formación de nuestros alumnos, sin cerrarnos a lo tecnológico, porque eso es algo que como docentes no lo podemos hacer, estar abiertos al cambio, pero siempre desde un análisis y desde tratar de hacer lo mejor posible, teniendo en cuenta la formación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y en este sentido, tuvimos varias plataformas, esto solamente traigo como una mención, varias plataformas indistintamente aparte de las que están acá, muchas otras que fueron utilizadas por los docentes que utilizamos durante la pandemia, y otras que fueron después, posterior a la pandemia, incorporándose a nuestro quehacer pedagógico, a nuestro quehacer cotidiano. Y en ese sentido, a raíz de toda esta incertidumbre que generó y que genera la pandemia, elaboré una breve investigación, una encuesta donde participaron 65 docentes para ver, sobre todo recabar información sobre las prácticas en aula, con algunas preguntas puntuales sobre el quehacer dentro de lo que es la didáctica digital. Y en este sentido, podrán ver, fue prácticamente la mayor cantidad de docentes encuestados pertenecientes a instituciones públicas. Esta encuesta se realizó a través del formulario de Google, ¿verdad? Para las encuestas y por supuesto fue de acceso digital para varios docentes y recibimos sobre todo resultados de docentes de instituciones públicas. Como ustedes pueden observar, el 78% de los docentes encuestados fueron de instituciones públicas, 18% de privadas y 3,1% de instituciones subvencionadas. También otra de las preguntas fue qué plataforma digital utiliza con mayor frecuencia. Y si bien el WhatsApp no es una plataforma digital, sí sobresalió el Classroom, el Teams y también la plataforma que se utiliza acá a nivel nacional, que es la plataforma creada por el Ministerio de Educación y Ciencias, que es la plataforma MEC Paraguay Aprende. Son las plataformas más utilizadas por los docentes para lo que fue la pandemia y posterior a la pandemia, esto siempre se sigue actualizando y se sigue utilizando. La plataforma que utiliza es efectiva para evaluaciones. El 12% respondió que sí, el 100%, que sí es confiable en un 100%. El 39,1% mencionó que es confiable en un 90%. Y el 21% dice que es 80% confiable y un 26% dice que es menos del 80% confiable. Podemos deducir ante esto que no podemos decir que las plataformas, por lo menos las que mencionaron los docentes y posiblemente otras tampoco, sean 100% confiables en cuanto a los instrumentos, en cuanto, sobre todo en la elaboración de parte del alumno en las respuestas para los instrumentos que se presentan. Por eso también preguntamos qué tipos de instrumentos, qué tipo de ítems contenían estos instrumentos. Y la mayoría mencionó, el 67%, de que los ítems fueron de selección múltiple. Quiere decir que en esta selección faltó elementos de análisis, de comprensión, quizás en la elaboración del ítem sí pudo haber habido un poco de análisis,
¿verdad? Pero directamente ítems que contengan este tipo de preguntas no las hay, ¿verdad? Y en ese sentido es tan importante porque el 26% sí mencionó que la plataforma le permitió elaborar preguntas de comprensión y análisis, el 1,6 preguntas memorísticas. Si bien acá entramos en el análisis de qué tan importante es hoy día hacer preguntas memorísticas. Y ahí me quiero referir, todos conocen seguramente, y si no, les recomiendo que lean el libro del profesor Salman Khan, La Escuela del Mundo, una revolución educativa. Se publicó en el año 2019, donde él menciona en uno de sus capítulos a un prestigioso neurocientífico que es el doctor Eric Kandel, que inclusive estuvo galardonado en el Nobel, y él dice que el aprendizaje es de hecho ni más ni menos que la serie de cambios que tienen lugar en las neuronas individuales que componen el cerebro. Literalmente hablando, cuando una neurona toma parte activa en el aprendizaje, la neurona crece. Y si vamos a ir en términos fisiológicos, aprender significa que el cerebro hace ejercicio, digiere información, relaciona conceptos y recuerdos de manera diferente y por tanto las neuronas se alteran. Cuantas más neuronas participan en el proceso de aprendizaje, más vívido y duradero va a ser el recuerdo que tengamos. Por eso es importante en esto que menciona este neurocientífico, gran conocedor de cómo funcionan las neuronas en el cerebro, por más de que a veces se diga, ya no hace falta preguntas memorísticas, el hecho, el ejercicio que realiza la mente y las neuronas con ejercicios memorísticos es muy importante. ¿Cuál es el problema cuando nos quedamos solamente en los tipos de ejercicios memorísticos y no vamos a otros procesos cognitivos? Y ahí recordamos lo que en la taxonomía de Bloom varias veces se menciona, inclusive hasta ahora, los niveles cognitivos. Y la memoria es una base del nivel cognitivo. Por supuesto, esto requiere otros niveles de análisis, de comprensión, de creación. También otra de las preguntas, si las evaluaciones eran sincrónicas o asincrónicas, el 57% mencionó que fueron sincrónicas o que siguen siendo sincrónicas y un 42% asincrónicas. Al ser asincrónicas, y ahí entramos nuevamente en la pregunta, ¿son confiables las evaluaciones? ¿Cómo se realiza ese filtro? Y verdaderamente algunas plataformas nos ofrecen maravillas en este sentido, porque inclusive va avanzando la tecnología en ese sentido y esta permite bloquear pantallas, permite hasta hoy día, gracias a la inteligencia artificial, también va midiendo el parpadeo del alumno que está rindiendo, que está siendo evaluado. Existen sabemos que existen algunas plataformas que sí están preparadas, pero la realidad del uso de la tecnología en la mayoría de las instituciones que acceden a estas tecnologías generales no cuentan con ese recurso. Entonces, el recurso que se dispone carece de confiabilidad y efectividad para estas evaluaciones. En este sentido, otra de las preguntas fue si se identificó hechos de fraude y el 21% manifestó que sí, otro 50% que no y 29% a veces. De los resultados se puede observar que en el sector público en Paraguay una didáctica digital todavía está en proceso de construcción, difícil de sobrellevar por las limitaciones en los recursos y también falta de capacitación para utilizarlos, lo cual es una realidad imparable, ya que la progresiva digitalización no solo concierne a los centros educativos, sino también a los demás ámbitos de nuestro día a día.
La digitalización nos obliga a una nueva forma de enfocar la didáctica, las tareas, las evaluaciones. Son diferentes. Nuevas reglas rigen ante esta didáctica digital y en gran medida estas reglas vienen determinadas por el dispositivo tecnológico. En ese sentido, una de esas reglas es que los contenidos quedan supeditados a las posibilidades de la lógica binaria, de lo que es el recurso tecnológico. Es por ello que las prácticas de aula, más allá de esta lógica binaria, tiene que existir y partir de la reflexión pedagógica y no de la lógica tecnológica dominante. Y esto ya lo decían grandes investigadores de las didácticas digitales como San Martín Romero, que también publicó sobre didáctica digital en el año 2020. Hoy el gran desafío que tenemos, esto solamente mencionando y ya para ir cerrando, el gran desafío que tenemos con el chat GPT-4 nos lleva a replantearnos muchos factores en el ámbito de las evaluaciones, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las didácticas educativas específicas, las informaciones y su uso. Todavía existe y seguirá existiendo interesantes y urgentes debates respecto a las consecuencias del avance de la inteligencia artificial, consecuencias positivas y negativas, pero que tienen que ser conversadas. El problema es que no disponemos de modelos teóricos que expliquen y ayuden a comprender lo que está sucediendo en las aulas. Es por ello que desde las investigaciones existe un aporte a comprender lo que sucede, pero es indudable que las TIC son un elemento más integrador e inclusivo que facilita a los niños aprender y esto es indudable. Concluyendo esta presentación, enseñar en la era de Internet significa que debemos enseñar las habilidades de mañana desde hoy. Esto es un extracto que quité de Jennifer Fleming. Y esta imagen representa lo que significa hoy los desafíos educativos con los recursos tecnológicos. Por un lado, la pizarra verde detrás simboliza lo que aún en muchos lugares hoy día, sobre todo en zonas rurales, no solamente acá en Paraguay, sino en el mundo, es el único recurso disponible. Y por enfrente, la maestra con los lentes de realidad virtual, simbolizando la brecha de la que hablamos desde un principio, y también los desafíos a lo que nos seguiremos enfrentando y las investigaciones y debates que se generan desde estos espacios son armas poderosas para acompañar los cambios educativos que tenemos desde las tecnologías. Es lo que quería compartir. Muchas gracias por el espacio y seguiremos encontrándonos en espacios de discusión y de debate que son sumamente importantes para la construcción de una educación tecnológica mejor para todos. Muchas gracias.